Bueno, vamos ahora con la segunda parte del tema de los abonos. Vamos a pasar primero por el punto 7.5, que son los abonos líquidos, ¿no? Ya habíamos hablado de todos los abonos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, y ahora pues hablamos un poco de los abonos líquidos, ¿no? Normalmente los abonos líquidos lo que tienen es un elevado rendimiento. ¿M? ¿Por qué? Porque se absorben rápidamente por la planta y también porque la aplicación se realiza con una gran pues uniformidad, ¿no? Dentro de, no, digamos, es mucho más rápido que los abonos sólidos. Eh, pasamos, también tenemos abonos gaseosos. ¿M? Los abonos gaseosos, el único abono que se emplea en este estado es uno que se llama el amoníaco anhídrido. Normalmente este abono es un gas en condiciones normales. ¿Eh? Se puede utilizar en el terreno, es extraño, raro que se utilice, pero también se puede utilizar y en muchas ocasiones se utiliza. Evidentemente es bastante caro, ¿no? Normalmente, ¿cómo se utiliza? Pues lo más lógico siempre se suele pues comprimir, ¿no? Dentro de este tipo, por ejemplo, aquí vemos ya un depósito o una cisterna y para facilitarlo lo que se hace es comprimir ese gas y que pase a estado líquido, ¿no? Y vuelve otra vez a estado gaseoso al inyectarlo en el suelo, ¿no? Es lo que yo he dicho, es poco usado a nivel de pequeños espacios, tanto jardinado como agrícolas, ¿no? Es muy raro que se utilice. Después podemos hablar de la fertirrigación. Yo creo que de la fertirrigación ya hemos hablado por activa y por pasiva un montón de veces, ¿no? Ya todos sabemos que es la técnica mediante la cual los abonos, ¿no? Sean estado líquido, estado soluble, ¿no? Que después la podemos, digamos, diluir, se aportan a las plantas disueltas en el agua de riego. Aquí tenemos, por ejemplo, pues las tuberías de riego y ahí es donde se aporta. Eso es la fertirrigación. Dentro de los abonos podemos tener abonos simples, que esto sí es importante. El abono simple, ¿cuál es? Este también ya hablamos un poco de ello. Los abonos simples es aquel que proporciona a la planta un único elemento nutritivo. Puede ser solo nitrógeno, puede ser solo potasio, suele ser solo fósforo, un solo elemento. Eso hablamos de abonos simples. Y después tenemos los abonos compuestos. Un abono compuesto es aquel que proporciona al menos pues dos nutrientes, ¿no? Puede ser nitrógeno fósforo o nitrógeno y potasio o fósforo y potasio, solo o que proporciona al menos dos nutrientes, no uno solo. Puede, ya todos sabemos, en los sacos nos aparecen muchas veces pues los componentes pues 30, 15, 30, todo este tipo de numeración que ya los explicaremos en otro momento, pero vamos, que normalmente suele ser pues la regla de tres, nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? El tanto por ciento de cada elemento. Después también puede aparecer entre paréntesis en los sacos y en muchas veces pues nos puede aparecer entre paréntesis, digamos, otro elemento que pueda aparecer en algún abonado químico que encontremos. Puede ser azufre, manganeso, magnesio, etcétera, ¿no? Aquí tenemos la interpretación de las etiquetas, ¿no? Normalmente vemos aquí en las etiquetas puede aparecer lo que yo acabo de decir, nitrógeno, fósforo y también puede aparecer elementos nutritivos que aportan a las plantas también asociados, ¿no? Son elementos asociados, que puede ser eso, a lo que siempre hablamos, pues magnesio, pues puede ser azufre, etcétera, ¿no? En las etiquetas aquí tenemos, normalmente, se indica el porcentaje de los nutrientes principales que contienen. Y siempre en el mismo orden, nitrógeno, fósforo y potasio, NPK. Aquí tenemos, por ejemplo, un abono completo que pone, digamos, la etiqueta aparece el dato de 15-15-15. Tendría 15 partes de nitrógeno, 15 de fósforo y un 15% también de potasio. ¿Mm? Si contiene algún otro elemento, es lo que yo estaba diciendo, se indican entre paréntesis al lado de los tres porcentajes. Por ejemplo, 15-15-15, entre paréntesis 12. Pues en este caso a lo mejor pues puede tener, si vemos en la etiqueta es una S, pues contiene además de lo anterior, de nitrógeno, fósforo y potasio, contiene un 12% de azufre. ¿Mm? Eso también puede aparecer en los productos.
La distribución de los abonos orgánicos, yo creo que todos sabemos más o menos cómo lo distribuimos. Normalmente suele ser de manera manual. Nos ayudamos de orcas, de horquetas, de palas, etcétera, ¿no? Lo ideal, si ponemos abonos orgánicos, importante que no toque el cuello de la planta, ¿no? Porque el proceso de descomposición podría afectar también entonces ya a la planta y podría, digamos, producir quemaduras y otro tipo de problemas en, digamos, en el cuello. En grandes explotaciones, los abonos orgánicos, pues claro, evidentemente tendríamos que hacerlo con ayuda de maquinaria, de esparcidores de estiércol, con remolques, con tractores, etcétera, ¿no? Los abonos orgánicos líquidos, lo que llamamos normalmente los purines, se suelen aplicar por medio de cañones de riego adaptados, como en este caso que vemos en la figura, ¿no? ¿Mm? Si lo distribuimos a través del riego normal o convencional, podemos tener grandes problemas de atasco, ¿no? Porque normalmente contienen bastantes partículas en suspensión. Tendríamos que filtrarlo muy bien y no sería rentable. ¿Mm? Otra manera de distribución es con cubas distribuidoras, estas que vemos aquí, ¿no? Que pueden introducir el abono líquido ligeramente en profundidad, ¿no? Sobre todo para minimizar las pérdidas por conversión a gases. Cuando lo hacemos como digamos, de esta forma, de cañones, pues perdemos muchas veces, lo perdemos porque se pasa, digamos, a estado gaseoso. ¿Mm? Características básicas, no sé, todas las características básicas. La maquinaria muchas veces sí puede llegar a provocar problemas de compactación en el suelo por el peso. Pero esto lo vamos a encontrar prácticamente en toda la maquinaria pesada, sean tractores, con todos sus aperos, con todos los implementos que llevan de la parte trasera o delantera, ¿no? Básicamente, digamos, lo que tenemos es una tolva que va esparciendo el estiércol, aplicando una capa de material en el terreno. Este es en el caso, digamos, de la maquinaria que empleamos sobre todo para abonos orgánicos, es en este caso, ¿no? Va esparciéndolo y a medida que avanza una capa pues bastante fina, digamos así, del material en el terreno. Hay otras que utilizan pues con unas paletas, lo que hace que impulsa hacia atrás el estiércol y facilita mucho su dispersión. ¿Mm? También, para dispersar los abonos orgánicos líquidos, existen unas cubas distribuidoras que inyectan el abono en profundidad, que es el que antes vimos, ¿no? Antes, pasamos aquí, es este tipo, ¿no? Estos son, digamos, los remolques que tienen para los abonos líquidos. Los remolques todos sabemos ya bien lo que hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos un ejemplo aquí atrás. Este aquí detrás tiene un remolque. No creo que haya falta de decir realmente lo que es, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un remolque. Normalmente suele adaptado al tractor. ¿Mm? Digamos, es un implemento, por decirlo de alguna forma, que tiene el tractor. Los distribuidores es lo que acabamos de ver, ¿no? Remolques adaptados con una serie de paletas. ¿Mm? Podemos distinguir que los remolques, digamos que son, simplemente van dejándolo caer el estiércol o el abono por gravedad. Mientras que los distribuidores son máquinas que las paletas hacen que distribuyan mucho mejor el estiércol, que digamos que lo esparzan hacia la parte trasera y lo distribuyen mucho mejor. ¿Mm? También tenemos lo que son las cisternas, que es lo que acabamos de ver para los abonos líquidos. Ojo, el llenado no debe ser superior nunca al 90% de la capacidad. ¿Por qué? Pues porque podemos tener problemas de gases dentro de la cisterna. ¿Mm? Y ahí podemos tener pues bastantes problemas, ¿no? Después hay también labores de apoyo en la carga y la distribución, ¿no? Siempre lo que hemos dicho, se puede producir emisión de gases nocivos, además del polvo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, también con la sanidad, con la salud de las personas, intentar mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que acabo de decir, ¿no? La manipulación siempre debe ser con equipos de protección individual, según cada caso, que necesitemos guantes, mascarillas, ropa, botas impermeables, siempre teniendo en cuenta todo esto, ¿no? La limpieza y conservación diaria del equipo, esto yo creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? Siempre, cada vez que se limpia, pues ¿qué evitamos?
foco de infecciones, después siempre limpiarlos después de cada uso, ¿no? Se puede limpiar tranquilamente con agua y un detergente, ¿no? Y también, si tenemos cubas o remolques de distribución, limpiarse en lugares acondicionados, siempre impermeabilizados, sistemas de evacuación, sobre todo para evitar que el agua de lavado se vierta pues, a cauces naturales o a red de riego, lo que sea, ¿no? Siempre evitando todo este tipo de problemas, ¿no? La distribución de los abonos químicos. Los abonos químicos pueden estar en forma, como ya lo vimos, de tacos, de palés, gránulos, no sé, siempre, normalmente se suele distribuir mediante abonadoras centrífugas, ¿no? Que es la que tenemos aquí en este caso, ¿no? Pueden ser arrastradas o también hay centrífugas que son manuales. Normalmente los abonos químicos en forma de polvo se van a aplicar por medio de máquinas espolvoreadoras. Eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Si el uso se realiza por disuelto en agua, pues normalmente por medio de lo que hablamos siempre del fertirrigación o fertirriego. Básicamente, las máquinas de qué van a costar, pues de una tolva, diferentes capacidades, con un tornillo sin fino, paleta, centrífuga, se accionan por medio de la transmisión o el movimiento de la rueda y hace, digamos, que digamos que el abono se distribuya uniformemente. Las tolvas no vamos a hablar, todos sabemos lo que es, digamos, una tolva, suelen ser plásticos, pueden ser de distintos materiales, ¿no? Los distribuidores también hemos hablado ya de ellos, ¿no? También vemos aquí un distribuidor en su tolva. Y también hay que tener muy en cuenta lo que son las labores de apoyo y de carga, evitar las cargas excesivas y en la realización de estas actividades al aire libre y siempre, siempre, siempre con las protecciones adecuadas. La distribución manual de abonos químicos, siempre tener mucho cuidado, lo mismo, aplicar pequeñas cantidades y en caso de abonados de fondo antes de la siembra, siempre aplicar un poco de volteo sobre el terreno, ¿no? Para enterrarla. Una cosa importante, nunca es conveniente que un abono químico caiga directamente sobre los vegetales, ¿no? Sobre todo en caso de las hortalizas de hoja, ¿no? Pueden no disolverse de todo, dejar restos en los vegetales, lo cual después podríamos tener bastantes problemas, ¿no? Siempre cuidado, siempre al suelo, nunca que caiga sobre los vegetales. En cuanto a la limpieza, pues siempre lavar bien el equipo después de la aplicación y en lugares habilitados para ello, ¿no? Nunca aplicarlo a mano desnuda, o sea, siempre utilizar guantes, siempre. Hay que tener mucho cuidado porque estos productos químicos pueden ser corrosivos y, digamos, producir daño a la persona. Los acopios en almacenes, nunca con otro tipo de materiales, ni comestibles, ni fitosanitarios, ni productos de limpieza. Ojo, diferenciar mucho productos fitosanitarios con abono. Siempre intentar que sea, digamos, los acopios en otro tipo de naves o de... Simplemente si tenemos algún cuarto, pues simplemente separarlo siempre. Intentar que siempre esté separado, ¿no? También siempre correctamente ventilada, medidas de prevención según los materiales, intentar que sea lo más impermeabilizado posible, ¿no? Y también intentar que estén sobre el suelo, ¿no? Siempre bastante importante, ¿no? Y bueno, lo último, pues tener en cuenta siempre que vamos a ejecutar una limpieza, utilizar productos compatibles con los abonos, ¿no? Porque podemos tener reacciones que realmente no nos interesan, ¿no? Toda esta información encuentran en la etiqueta, ya sea en la ficha técnica. En algún caso, si tenemos algún problema, también hay un teléfono del Instituto Nacional de Toxicología. Todo esto de edición manual ya hemos hablado y ya en el próximo vídeo pues empezaremos con el tema de sanidad de las plantas.